7 comentarios bíblicos sobre la salvación y el bautismo. Es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Así que entonces vamos al texto base. Busque Mateo 28:19 y Marcos 16:16. La Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahí dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado. Pero el verso 15 dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Antes de ir a los comentarios, quiero usarle como introducción esto. Vamos a aprender de esto, de que el bautismo significa en la palabra griega baptizo, que es poner bajo agua o sumergir. Ese es bautismo. Lo mismo en la palabra latina baptizare, lo mismo, poner bajo agua, es sumergir la persona. Ese es el bautismo bíblico, y para hombres y mujeres que hayan creído y se hayan arrepentido de todo corazón. Amén. Porque se habla por allá, se dice por allá, muchos enseñan allá en el centro, dicen que es bueno bautizar a los bebés, a niños pequeños, hasta los que no hablan, 6 meses, 8 meses, de 1 año. Y el argumento que usan es que, ¿por qué creen que Jesús no fue bautizado de niño? Y contestan ellos mismos: bueno, porque no había quien lo bautizara. Porque Juan el Bautista era de 6 meses cuando nació Jesús. 6 meses es la diferencia entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Juan el Bautista, él comenzó bautizando. Entonces, cuando el Señor Jesús cumplió 6 meses, Juan apenas tenía 1 año. Y cuando Jesús cumplió 1 año, Juan apenas tenía 1 año y medio. ¿Y cómo lo va a bautizar? Según ellos, así dicen. Entonces, pero nosotros le podemos contestar así: ¿por qué entonces cuando Juan comenzó a bautizar, no comenzó bautizando a niños? No menciona que bautizaba a niños, porque debió de bautizar niños. Y entonces vayamos en Marcos capítulo 1, versículo 4, por favor, estamos dando la enseñanza. Marcos capítulo 1, versículo 4. Y usted se va a dar cuenta, 1:4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y dice el 5: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, ¿qué? Confesando sus pecados. Pero un bebé ni siquiera habla. El bautismo que enseña la Biblia es bautismo para perdón de pecados personales que la persona ha cometido, y el candidato tiene que haber creído y arrepentido para que sea bautizado. Pero un niño que ni siquiera sus papás lo traen a la escuela dominical, no sabe cómo. Ahora, hay una excepción de que si los padres traen sus niños, o sea que el niño nace en el seno de la iglesia, o sea, nace porque sus papás son cristianos y va creciendo, lo van trayendo a la escuela dominical. Aparte de eso, sus padres lo van enseñando, lo van doctrinando, le van evangelizando, y cuando llega hasta 8, 9 años, entonces él ya tiene un conocimiento de la gracia de Dios y del sacrificio del Señor,
y con el permiso de sus padres sí se puede bautizar como una excepción. ¿Por qué? Porque no todos los padres enseñan a sus hijos a su temprana edad. Eso se puede, pero un bebé de 1 año, de 6 meses, de 2 años, que no ni ha comenzado a usar su razón plenamente, no es bíblico. Otro pasaje donde se basan esos que enseñan eso, en Hechos 2:39. Lea, Hechos 2:39. Y mire qué dicen ellos. Si leemos el 38, es donde Pedro le dice a los judíos, a muchos judíos en aquel tiempo, cuando se compungieron de corazón, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el verso 39, ahí se basan esas personas para argumentar. Los sacerdotes católicos dicen eso, y de que sí se puede bautizar a un niño. Y dice, y mire qué dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dice, y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí se basa. Ya ve, hay que bautizar a los hijos. Sí, hay que bautizar a los hijos, pero correctamente. Ya como ya expliqué, cuando llegue su momento, y si lo estamos doctrinando, o cuando ya es un joven, claro, hay que bautizarlo, no solamente los hijos, hasta los primos, hasta los hermanitos pequeños, sí, pero hay que doctrinarlos, porque el requisito para el bautismo bíblico es creer y arrepentirse. Pero un niño que no sabe de eso, no se puede. Entonces, otra cosa, dice que para ustedes es la promesa y para sus hijos, pero el bautismo no es una promesa, es un mandato. Id y hacer discípulos bautizándolos, es un mandato. La promesa es del Espíritu Santo. Lucas 24:49, el Señor dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, porque yo enviaré la promesa de mi Padre, y no salgan de ahí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Sí lo están entendiendo? El bautismo del Espíritu Santo, la promesa de la llenura del Espíritu Santo, ese sí es una promesa. Y aquí los que enseñan eso están mal. Otro texto que usan, ese mismo pasaje de Mateo 28:19, cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. Y dicen ellos, ahí está, entre las naciones, ¿están los niños? ¿Están los bebés? ¿O los vamos a quitar? Jesús no dijo: id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos, pero menos los niños. Según ellos, están manipulando la escritura para decir eso. Quiero que captes eso, hermano, importante. Otro pasaje que usan es Hechos 16:32 y 33. Cuando Pablo le habla al carcelero de Filipos, cuando le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el 32 del capítulo 16 que le habló la palabra de Dios a la familia. Y dice el 33 que enseguida este carcelero se bautizó, él con todos los suyos. Y dicen ellos, toda su familia, ahí están los bebés. O sea, comienzan a imaginar que hasta niños. Pero en ningún pasaje la Biblia muestra el bautismo de niños. Lo que sí muestra desde el Señor Jesús, en Lucas capítulo 2, versículo 22, Él fue presentado. Y a Él le presentaban niños también, Marcos 10:13. Entonces, póngase eso en su mente, de que el bautismo de niños no es bíblico. Aprenda a defender tu doctrina. Aprenda a compartir la palabra. Tome notas. O si no, diga, gracias al hermano Eric que graba. Entonces pide, yo lo comprimo, lo dejo como si fuera una canción, o sea, como de 2 minutos, pero está todo el mensaje. Y usted lo escucha. Entonces, ya estamos entendiendo, ¿sí? Bueno, ahora voy entonces a los 7 comentarios
sobre la salvación y el bautismo. Comentario número 1. Escuchen. La salvación del creyente, oiga, del creyente, comienza cuando se bautiza después de creer y arrepentirse de todo corazón, demostrando así su fe sin tanta demora. Tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo. Después que Dios lo llama, lea Hechos capítulo 9, por favor, para que veas que es bíblico. Hechos 9, el versículo 8 en adelante. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios lo puso a ayunar ahí 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Mira, así quiere Dios que todos los discípulos estén en la orden. Heme aquí, Señor. Heme aquí, pastor. Y el Señor le dijo: levántate. Veo que solo estás allá perdiendo el tiempo. Veo que solamente no estás haciendo nada. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de los reyes de la tierra, y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa 3 días después, mire, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahí está, fue bautizado. Entonces, después de creer, no debe demorar mucho la persona. Porque mira, si alguien me dice: ya creyó, ya entendió el evangelio, yo le voy a decir: tienes que conectarlo con lo que sigue. Porque ¿cómo es posible que alguien diga que cree de todo corazón y está arrepentido, ya no quiere obedecer lo que sigue? Porque el bautismo, el creer, el arrepentimiento está mancomunado, conectado con el bautismo sin demora. En la Biblia no demoraban y se bautizaban. Pero si alguien dice que ya cree, ya se arrepintió, escuche bien, y dice: hermano, pero la Biblia dice que el que creyera y fue bautizado, mire, pero no, mira, y pasan los meses, pasan los años. ¿Sabe qué está haciendo ese creyente? Está poniendo en duda su fe, su salvación, su creer. ¿Cómo saber si verdaderamente ha creído? Porque el creyente, el arrepentido, debe obedecer todo lo que sigue en la palabra de Dios. Y él no quiere bautizarse. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Y Pablo fue bautizado 3 días después de su llamado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, no quiero ser tan legalista. Por ejemplo, estamos hablándoles un mes, mes y medio, y está contento recibiendo la palabra. No se ha decidido. Pero entonces, de repente, él me dice: pastor, yo quiero ser bautizado, así como nuestro hermano. Oramos por él, confesó el nombre de Jesús, pero en un dado caso que no alcanzó el bautismo porque Cristo vino, no sé, solo es un comentario. O si a algunos le ha pasado de que decidió bautizarse, aún sufre un accidente y lo llevan al hospital y ahí está con instalaciones así de
no sé, conectado en las máquinas de allí y ya recibió a Cristo, está arrepentido, está llorando, pero no puede salir de allí y está en sus últimos y muere. Ya lo ministré, ya declaró, no porque no quiso, para mí, no sea usted, para mí, no es la regla general, pero para mí, si tú quieres creer de otra forma, libre, para mí, Dios lo salva. Porque ya declaró, ya quiere, solo que no alcanzó. Prefiero decirlo así y no que yo lo condene. Ahora, si le estoy diciendo, arrepiéntete, bautízate, ya lo entendí, pastor, pero y sufre el accidente, nunca aceptó, nunca dijo que se va a bautizar, se va aunque y se muere sin recibir a Cristo como se debe, para mí es condenado. Pero usted tiene toda la libertad y el derecho de pensar como sienta. No es la regla general es que crea y se bautice lo más pronto posible. Es más, para que se evite hasta estos comentarios que ya hice sobre aquel que se va al hospital, que se evita eso. Pero la gente siempre le gusta, es que, sobre todo en México, somos campeones en el aplazamiento. Los yucatecos, mañana, hay tiempo. No, es que mira, es que esto así, está bien, entre eso, le pasa como a las 10 vírgenes, viene el Señor y se queda a la puerta. Y me estoy explicando, mis hermanos, ¿estamos entendiendo? Ahora, está conectado, Marcos 16, el que creyera y fue bautizado, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 16:30 al 34, el carcelero, enseguida, después que le hablaron, no tardó. Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, y muchos de los corintios oían, creían, y eran bautizados. No debe tardar, porque si no pones en duda, ¿cómo saber si es real? Por tu creer, aunque te tocó Dios, pero ¿cómo saber si estás demorando? ¿Cómo saber si es real? ¿Cómo saber si el enemigo no te haya metido la duda? Porque ¿cómo es posible que alguien, repito, valga la redundancia, ¿cómo es posible que yo creo de todo corazón, estoy arrepentido y lo confieso, y luego no quiero seguir obedeciendo lo que sigue? Amén. Comentario número 2. Si alguien se bautiza, esto ya di que parte, sin creer y arrepentirse de todo corazón, sino que lo hizo por un cargo, o por una novia o novio, o por un interés personal, etcétera, no será salvo. Y solo él sabrá eso. Porque nosotros, cuando alguien viene, alabó, sintió y me dice, quiero ser bautizado pastor, entonces yo estoy dando por hecho de que él ha creído de corazón y está bien arrepentido. Pero en su corazón, si solamente se está engañando, tratando de engañar, mejor dicho, se estará engañando y tratando de engañar, y no puede culpar al pastor después, porque las cosas de Dios son serias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, número 3. Si alguien dice que ha creído y se ha arrepentido de todo corazón, pero no se quiere bautizar lo más pronto posible, y pasan meses, años, esa persona ha puesto en duda su fe, tampoco es salvo, ya lo dije. Porque no está demostrando su fe y arrepentimiento lo más pronto posible, como dice la Biblia, sin tanta demora. Ahí están los pasajes. Ejemplo, en el apóstol Pablo, aproximadamente 3 días después de su llamado, fue bautizado. Hechos 9:8, 9, 17 y 18. Hechos 22:16, Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 8:12, Hechos 16:30 al 34 y Hechos 18:8. Ahí está. 4, ya voy terminando. 7 dije. Comentario número 4. El bautismo, oiga, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Solo nos salva
Porque por eso se dice que necesitas creer en el sacrificio que Cristo murió por ti, fue sepultado por ti y resucitó, porque la resurrección nos va a dar garantía y validar nuestra fe. Mire, la resurrección es la garantía de todo lo que Jesús enseñó e hizo por nosotros. Escuche, su resurrección valida nuestra predicación aún, nuestra fe y el perdón de nuestros pecados y de nuestra salvación. La resurrección, por eso hay que creer que Él resucitó y no perder esa fe. Voy a leer esto, 1 Corintios 15, 3 al 4 y verso 14 y 17. Mire qué dice, búsquenlo, eso es bueno que lo busque. 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El 14 y 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso hay que creer en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea que no es la mera agüita que nos va a salvar, sino el creer correctamente y el obedecer a tiempo el mandato del bautismo. Es eso. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Levante la mano. Levante su mano o ya se le olvidó. Amén. Yo me siento contento, por eso me estoy riendo, Gloria al Señor. Yo hace 36 años este septiembre, 36 años, 1990, no se me olvida. Igual la fecha de mi nacimiento físico, 13 de mayo, este miércoles que viene, hay que convivir. 13 de mayo de 1965 y mi nacimiento así en Dios es el 25 de septiembre de 1990. Fui bautizado en Progreso, Yucatán, con otros 10 hermanos, y el pastor que me bautizó era presbítero Isidro Broca. ¿Te acuerdas quién te bautizó? ¿Cuándo fuiste bautizado? Ya, algunos ya se les olvidó. Su certificado de bautismo, quién sabe dónde lo tiró. Pero no le hace, aquí se te da otro. Ahí está ya, para que te actualices. Te damos certificado. Entonces la resurrección es lo que valida tu bautismo. Ahora, escuchen, 5. El bautismo, escuche esto, el bautismo no nos quita los deseos carnales, pero sí, al bautizarnos nos da como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, nos da el compromiso para responderle a Dios con una limpia conciencia. O sea, el bautismo nos abre una oportunidad. ¿De qué? De que seamos perdonados de nuestros pecados, de que seamos salvos y de que aspiremos a una buena conciencia. Así que si usted está bautizado, cada día debe aspirar, debe tratar de alcanzar un cambio de mentalidad. Usted va a decir, bueno, ya estoy bautizado, bautizada, no soy de este mundo, aunque estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, soy de Jesús. Aunque estoy aquí abajo, pero yo soy de arriba, porque vuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra de Dios. Entonces usted va a decir, tengo que cambiar mi manera de pensar, porque Dios ya me salvó, porque Dios ya me redimió, porque yo ya estoy perdonado de mis pecados. Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar, de hablar y de vestir. Algunos llevan años bautizados y siguen usando la vestimenta de Shakira, la vestimenta de las actrices de Hollywood. Eso está mal, porque nos bautizamos, dice la Biblia, para santificación. 1 Tesalonicenses 4:7, porque Dios no nos ha llamado para inmundicia,
sino para santificación. Romanos 1:7, a todos los que están en Roma, llamados a ser santos. Y santos es separado del pecado, de lo malo, y separado para lo bueno, para Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Así que el texto está en 1 de Pedro 3:21. Hay que entender bien este texto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hay como un paréntesis, unos escritos en paréntesis. Eso, cuando estamos estudiando de eso se llama el hiperbatón, el suspender el curso de la frase para que se le dé importancia la primera frase y la última frase. ¿Qué dice? Sin lo que está en el paréntesis, ¿qué dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesús. Por eso es lo que valida nuestra salvación. Ahí nos salva ese bautismo en ese momento que lo hacemos. ¿Está entendido? Comentario número 6. Dígale al que está a tu lado, le faltan 2 comentarios al pastor y ya oramos y nos vamos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Saluda al que está a tu lado y dale una sonrisa. Bienvenida, nuera. Gloria a Dios. 6. Escuche. Comentario 6. Si alguien me dice que quiere bautizarse, desde ese momento, yo ya dije parte de eso. Desde ese momento yo le creo a esa persona. Ok, ya escuchó, porque hay gente que puede venir, tal vez viene de otros lugares que ha escuchado el Evangelio, o tal vez no, viene del mundo, pero es tan fuerte la presencia de Dios y la palabra que le caló, como en Pentecostés, como en Hechos 2, 36, 37, 28, hasta el 41. Entonces lo toca Dios en ese momento. Dice, quiero ser bautizado. Yo estoy dando por hecho de que ha creído, y le voy a decir, hermano, ¿ha entendido sobre la gracia? ¿Ha entendido de que Cristo murió por ti? ¿Lo crees? ¿Que resucitó por ti? ¿Que fue sepultado por ti? ¿Lo crees? ¿Vas a seguir adelante? Dice que sí. Entonces yo tengo acceso para su casa para seguir discipulándolo. Estoy dando por hecho de que ya creyó. Ha oído, ha entendido la gracia y debe ser bautizado lo más pronto posible. Amén. Y aquí va el último. 7. Escuche. El bautismo en agua. Ahí está esto, hermano Antonio, que le comentaba. El bautismo en agua. Oiga, hermana Michelle. Solo señala el comienzo de tu salvación. Si no me crees, vaya en Hechos ahorita. Vaya, Hechos 8, 12 y 13. Vaya, para que veas que es bíblico. Dice, aquí está la gente de Samaria. Desde el verso 8, esa gente había recibido el Evangelio, había mucho gozo allá, mucho gozo, pero todavía no había recibido el don del Espíritu Santo. Pero había gozo allí, verso 8, léalo. Había mucho gozo, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Pero mire qué pasó. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea que desde el verso 5, Felipe comenzó a predicar, y en el verso 8 dice que esa prédica, esa presencia, los paralíticos se levantaban, había gozo, pero todavía no había salvación. Así que alguien puede tener gozo, ser contagiado del gozo, pero mientras no crea de corazón, se arrepienta y se bautice, viene Cristo, se queda. Yo así creo, porque por eso están los parámetros de la palabra de Dios. Ahora mire, cuando creyeron de corazón, se bautizaban hombres y mujeres, no niños ni bebés, hombres que hayan creído y que se hayan arrepentido. Mire, verso 13, el mago, el que practicaba la magia negra o magia blanca, no sé, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Vea esto. El mago creyó, sí o no, dígame, ¿creyó o no?
¿Creyó el mago, sí o no? Pero ¿qué pasó con ese mago? Recuerde lo que ya dije, que cuando te bautizas no te conviertes en un ángel. Vas a seguir teniendo tus emociones, sentimientos, deseos. Van a venir deseos del mundo. Incluso es necesario que te prueben. Van a venir deseos de lo que hacías antes de bautizarte, tomar, fumar, para que seas probado. Eso le pasó a él. Cuando vino Pedro y Juan, verso 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí el recibir el Espíritu Santo es en lenguas. Mire, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por eso les digo que es necesario recibir el don del Espíritu Santo. El 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrece dinero. Porque él, como era de la magia, quería usar ahora el poder de Dios para seguir cobrando su trabajo. La codicia, mire qué dice, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero ¿qué tan poder vio él? No gozo, porque había gozo, el verso 8. No porque los paralíticos se levantaban, porque ya se habían levantado los paralíticos desde allí, desde antes de bautizarse. Lo que vio es que cuando se imponían las manos por los apóstoles que tenían el poder de Dios, la gente hablaba en lenguas, hablaba en otras lenguas, poderosamente. El poder de Dios caía, como aquí el Espíritu Santo y fuego. Cuando oramos con fe, la gloria de Dios desciende y la gente recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas. Entonces, ¿qué dijo Pedro a este hombre? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y Pedro le dice, verso 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Está bautizado, pero estaba chueco su corazón. Por eso, si usted está bautizado, necesitas ser enseñado, necesitas orar, necesitas abandonar todo lo que te estorba, hermano. Ahora, escuche bien. Verso 22. Arrepiéntete, le dice. ¿Acaso no estaba arrepentido? Si creyó. Se puede pensar que no creyó de todo corazón y se bautizó. Siempre la balanza está en su contra. Se puede pensar que sí creyó y se arrepintió. Se puede pensar que no también, por lo que le dice Pedro, arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Mira, bautizado y con maldad en su corazón. Maldad son las cosas mundanales en nuestro corazón. Algunos están bautizados y siguen fumando, siguen insultando, llevan un año, siguen de tercos, no obedecen a sus papás. Estoy hablando a los solteritos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, bautizado ya estaba amargado. A veces Satanás, cuando nos bautizamos, ve nuestro gozo y va trabajando después de tu bautismo y te amarga la vida después de tu bautismo. No comenzaste así. Él te lo amargó con cosas. Simón no estaba, no decidió sacar cosas en su corazón. Mire esto. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo Pedro. Pero mira qué dice aquí, verso 24. Respondiendo Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Por favor, oren por mí al Señor para que no me pase esto. Dice, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y luego, el escritor cambia, el verso 20 cambia, que fueron a testificar ellos Juan, cambia. No dice si oraron por él o fue salvo. Ahora, le pregunto, ¿fue salvo Simón? ¿Se oró por él? ¿Se arrepintió? ¿Cómo podemos saber?
Por eso ahí entra entonces la investigación. Por eso tu pastor, estoy allá estudiando más, estoy estudiando historia de los padres de la iglesia. Irineo de León, este hombre, uno de los padres de la iglesia, en sus escritos, él dice que Simón el Mago no fue salvo, se perdió Simón el Mago. Y lo digo oficialmente, no fue salvo. Ni yo lo sabía como predicador, pero leyendo, investigando. Hermano, lea la Biblia, lea libros de historia, yo te lo paso, para que no te dejes engañar. No fue salvo Simón el Mago, porque no se arrepintió de corazón, siguió haciendo sus travesuras después, durante mucho tiempo. Así que el bautismo en agua solo señala el comienzo de tu salvación, el comienzo de la salvación del creyente, por demostrar sin demorar su fe y su arrepentimiento y su creer de todo corazón. Ahí está en la Biblia. Ahora, ¿sabe por qué? Ahí va una pregunta. ¿Por qué el bautismo solo señala el comienzo de la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí le voy a decir por qué. Porque el que es bautizado deja de creer, abandona la fe, peca y no se arrepiente para volver a Dios, se pierde, como Simón el Mago. ¿Como quién más? Como Himeneo y Fileto. Segunda a Timoteo 2:16 al 18. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, predicando que la resurrección global de los muertos ya se había efectuado en el tiempo de ellos. Y Pablo dijo, se desviaron, se naufragaron en la fe. Demas, segunda Timoteo 4:10, Pablo dijo, Demas me ha desamparado. Mira, desamparó a su pastor. Los que no se preocupan, así pasa, desampara a la iglesia, desampara a su pastor, no sé, por X cosa, lo que sea. Pero solo quiero decirte que si tú quieres cambiar tu corazón, no tienes que ir por acá, aquí mismo puedes arreglarlo. Si no, va a ser difícil. Entonces, mira esto, mi hermano. Y también, ¿qué más? Dice, Demas me desamparó amando este mundo. Mateo 26, 14 y 16. Judas llevaba un poquito más de 3 años y medio con Jesús, y en ese lapso de tiempo Satanás capturó su corazón y comenzó a tramar. 24, 14, 16. ¿Qué me quieren dar? Yo se los entrego. ¿Ah? Dice que arrepentido devolvió las monedas de plata, y los sacerdotes le dijeron, a nosotros qué nos importa si entregaste a ese hombre, qué nos importa, allá tú, léanlo. Entonces él amargado, era ¿cómo puedo decir? Con remordimientos, en vez de ir a la cruz para pedir el perdón al Señor o con los discípulos, ¿sabe dónde fue? Fue a buscar una cuerda por allá, y se fue y se ahorcó, se mató. Y concluyo con esto. Por eso entonces, hermanos, después de bautizarse y ser salvo, el proceso debe seguir en tu vida. Se debe seguir con discipulados, con enseñanzas. ¿Hasta cuándo? Hasta tu muerte, hasta la muerte del creyente o hasta la venida del Señor Jesús por su iglesia. Ahí están los textos. Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hechos 2:42, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 1 Timoteo 2:3, esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hebreos 9:28, Jesús fue ofrecido una sola vez por los pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:11 y 12, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque aquí vengo y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y último pasaje, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
¿Ya ve? El último punto, el bautismo solo señala el comienzo de tu salvación. Es válido porque obedeciste de todo corazón. No es la mera agua que salva, sino que la obediencia correcta y precisa a la palabra de Dios, al mandato del bautismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?